y queremos seguir profundizando en la situación que ocurre, también cómo van las informaciones minuto a minuto. Para eso vamos a tomar contacto y ya la tenemos ahí en pantalla, Paulina Astroza, analista internacional de la Universidad de Concepción. Paulina, te saludamos, muchas gracias por este contacto con Televisión Nacional de Chile. ¿Cómo están, Belén? ¿Cómo está Valentina? Gusto saludarlas. Hola, Paulina, un gusto. Un gusto, Paulina. A ver, Kiev ha resistido, ¿no? Una noche difícil, larga, una noche dura, pero una señal importante también de la resistencia ucraniana. ¿Lo ves así? Hace poco conversábamos con Guido Larsson y él nos decía la resistencia ucraniana está siendo más fuerte de lo que quizás Vladimir Putin esperaba. ¿Crees lo mismo? ¿Cuál es tu análisis respecto a las últimas horas? Sin duda, o sea, de la información que a uno le llega, que busca, desde anoche hasta hoy día en la madrugada, que me desperté temprano justamente para estar bien informada. Sin duda la resistencia de Ucrania ha sido mayor a lo que esperaba Vladimir Putin. Vladimir Putin, recordemos que tenía 130.000 soldados en la frontera del Donbass. Ignora el número finalmente de cuántos soldados han ingresado a territorio ucraniano, pero si uno compara el potencial militar que tiene Rusia con lo que es Ucrania, es una guerra absolutamente asimétrica. Es muchísimo mayor lo que tiene Rusia a lo que tiene Ucrania, y eso uno podría haber pensado que efectivamente, tal como lo había sostenido en otras entrevistas con el mismo canal, que esto iba a ser una guerra rápida, ocupando un poco la estrategia del frozen conflict, en 48 horas tener listo esto, y tomada la capital, seguramente o detenido Zelensky o si es que se hubiese escapado a otro país, y ya tener el control, cosa que no ha ocurrido, y llama la atención esa fortaleza en la imagen del propio Zelensky, que la transmite a sus propios ciudadanos, y creo que con eso Vladimir Putin no contaba. Paulina, ahí tú nombrabas al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Sabemos y recordemos que él era un actor. Él llegó a la presidencia en 2019 por la vía democrática, ganó en las urnas y ahora lo vemos ahí, algunos dicen como un héroe dentro de esta resistencia ucraniana. ¿Qué crees tú de esta figura de Zelensky? ¿Cómo podríamos describir a este ex actor que ahora se encuentra en una crisis, en una guerra y que se tiene que enfrentar justamente ahí a Vladimir Putin? Mira, yo he venido siguiendo hace tiempo el tema de Ucrania, por lo tanto he visto cómo han pasado distintos líderes desde, no sé, si nos remontamos al Euromaidán el 2014, con Yanukovych, que estaba en el poder, después vino el rey del chocolate, que era un magnate millonario, que era Poroshenko, y luego viene esta figura que ustedes señalan, Volodymyr Zelensky. Era un actor, pero no era cualquier actor, era un actor de una sátira crítica en televisión, donde el cual él era presidente de Ucrania, y en el cual, a través de esta sátira y a través de sus distintas obras de teatro y otras formas como él ejercía el arte de la actuación, él hacía una crítica a los políticos, a la corrupción de los políticos, a que se habían llenado los bolsillos durante mucho tiempo a través de la corrupción, lo que es verdad. Muchos de aquellos jerarcas, y más que jerarcas, multimillonarios, oligarcas, que se hicieron millonarios durante todo este tiempo, ya no están en Ucrania, tomaron su jet y escaparon. Entonces surge esta figura outsider fuera de... hablándole directamente a la gente, incluso con un estilo bastante populista en el sentido académico del término, que le habla directo a la gente, que no pasa por la intermediación de los partidos políticos, que criticaba a los partidos políticos tradicionales y ganó con un 73% en las urnas. Y hoy día aparece como presidente. Ha tenido algunos eventos que también han sido cuestionados, que a lo mejor no toda la gente lo sabe. Fue el caso de su relación justamente con Trump en algún momento. Por otro lado, también se ha criticado, y Trump lo usó como estrategia de campaña, al hijo de Biden, que tendría también negocios en Ucrania. Se le pidió explicaciones a Zelensky, pero hoy día vemos esta imagen de Zelensky ya como aquel que está dirigiendo la resistencia de Ucrania, con una fortaleza enorme, porque a otros rápidamente escapan de sus territorios, más que enfrentar a las tropas rusas que se vienen acercando al Palacio de Gobierno.
Hay la importancia de las comunicaciones en estos momentos de conflicto, ¿no, Paulina? Esta imagen de Zelensky siempre presente. Y yo me imagino que él se muestra en un edificio que debe demostrar que está en Kiev todavía, que es simbólico, que no se ha ido de Ucrania, ¿no? Eso es fundamental también para las comunicaciones y para mantener la moral en alto cuando se está armando a la misma población civil para enfrentar a las tropas rusas. Sí, o sea, esto es muy importante, por eso yo les decía, además él sabe manejar mucho las comunicaciones, los videos que él ha subido han sido justamente con parte de su gobierno, o sea, no está solo tampoco, Sí. y lo hace frente al Palacio de Gobierno para demostrar que es falso, que él se había ido del país, como algunos medios habían sostenido, que está esperando que si las tropas van a llegar, bueno, enfrentarlas, y no está escondido en un búnker, está ahí. Eso obviamente es un mensaje para la población, porque también, como lo he repetido en tantas entrevistas, aquí no hay soldados estadounidenses, ni franceses, ni canadienses, ni italianos, ni alemanes en el territorio ucraniano. Solo hay ucranianos defendiéndose, con armas que han sido dotadas por Occidente, ¿cierto? Y cada vez les están llegando más. El refuerzo en las últimas horas ha sido enorme por parte de Occidente, pero no son tropas, no son soldados de otras nacionalidades quienes están en el territorio de Ucrania para defenderse de los ataques de Rusia, sino que son los propios ucranianos, y por eso que el mismo presidente ha declarado que no pueden irse del país aquellos mayores de 18 años, hombres mayores de 18 años, hasta 60 años, porque necesita gente justamente para resistir, y lo están preparando incluso con material bastante artesanal frente a lo que significan los soldados rusos. Paulina, y ahí es una situación, sabemos que ha sido bastante compleja. Tú decías que son civiles que están ayudando, no solamente a los militares, y que no habría entonces militares de otros países. Pero ¿qué crees tú que podría avanzar durante las horas siguientes? Sabemos que Estados Unidos, la inteligencia de ese país, dice que la capital Kiev podría ser tomada de 1 a 4 días. ¿Tú compartes esta visión de quizás que próximamente Rusia podría tener el control de la capital ucraniana? Mira, como analista internacional o como académica de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, uno no es futuróloga, uno no dice lo que va a pasar. Creo que sería bastante irresponsable plantearlo en ese punto. ¿Pero qué crees tú, dado el contexto? Lo que uno hace es proyectar escenarios, es decir, cuáles son los posibles escenarios que podrían presentarse y cuáles son los factores que influirían para que ese escenario se diera. Uno de ellos, que era el que se había planteado, era que anoche iba a ser tomada la capital de Kiev, cosa que no ocurrió. Perfectamente podría serlo en las próximas horas, porque bastaría con que también Putin mandara más soldados rusos que los tiene e hiciera ese ataque y se tomara la ciudad. Insisto en la asimetría en cuanto a la preparación y en el número de contingente que tiene Ucrania con Rusia es incomparable. Por lo tanto, si Putin lo quisiera hacer, lo puede hacer. Ahora, ¿por qué podría tal vez no hacerlo? Es por todas las sanciones que se están anunciando y la presión internacional que está siendo tremenda hoy día. Sanciones que ya están siendo directamente, él es el objetivo de las sanciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, el ministro de Defensa, el ministro de Relaciones Exteriores, el exministro de Defensa, además de jerarcas rusos en los cuales se le está congelando bienes, activos que tienen en otros países, muy importantes los activos que tienen en el Reino Unido, de los que tienen en Estados Unidos, además con otras sanciones que podrán parecer súper soft, algunos se ríen, pero yo no me río de esas sanciones, que es, por ejemplo, eliminar que ya la sede de la final de la Champions no sea San Petersburgo, que no participen en Eurovisión de 2020, que es una competencia pero muy popular de la canción que hay en Europa, que tampoco vayan a poder celebrar el Gran Premio de Fórmula 1, que lo estén ya retirando de las medidas de la FIFA, de la UEFA. Todo eso va a afectar a la población rusa. La población rusa se va a dar cuenta de lo que implica esta invasión. Y eso también puede implicar al interior de Rusia frenar a Putin a avanzar, incluso no tomarse Kiev, llegar hasta aquí. No lo sabemos. Entonces, los escenarios son bastante todavía inciertos de cómo va a ir ocurriendo esto, porque Occidente se está moviendo, está reforzando las fronteras de una manera impresionante,
todo lo que son, lo que es Polonia, Lituania, Estonia, Alemania con 7.000 soldados extra de los Estados Unidos, Bulgaria, Rumania, Hungría, que son los países que tienen frontera también, y además aceptando refugiados. Esto yo creo que no estaba en los cálculos de Vladimir Putin, y eso podría hacer que finalmente frenara su acción y tuviera un curso distinto al que él originalmente había planificado. Por eso que yo soy cautelosa en cuanto a qué es lo que va a pasar en las próximas horas. Paulina, cuando te escuchamos vemos que para ti las sanciones son duras y pueden tener un efecto en este conflicto, pero también para ayudarnos a entender por qué Estados Unidos no interviene más allá. Ha entregado dinero. Sabemos de una conversación en las últimas horas entre Joe Biden y el presidente Zelensky. Pero ¿por qué no más allá? Siendo que en años anteriores hemos visto intervención de Estados Unidos en zonas que no son fronterizas a Estados Unidos, pero quizás donde pueden haber intereses. ¿Qué significa Ucrania para Estados Unidos? A ver, ¿por qué no interviene aquí y sí lo ha hecho en Afganistán, sí lo ha hecho en Irak, sí lo ha hecho en otros lugares del mundo? Aquí hay un concepto que yo enseño en los cursos de Relaciones Internacionales que se llama disuasión. Y la disuasión en este caso incluso disuasión nuclear, que es la que finalmente evitó que hubiera una tercera guerra mundial en la época de la Guerra Fría. En el año 62, cuando fue la crisis de los misiles, fue el momento en que se estuvo más cerca de una guerra nuclear. Y no hubo esa guerra nuclear porque finalmente ni la Unión Soviética a la época ni Estados Unidos apretaron el botón nuclear. ¿Por qué no lo hicieron? Porque funcionó la disuasión. ¿Y qué significa la disuasión? Que si yo le pego a alguien, yo sé que del otro lado me puede pegar igual o peor de lo que yo puedo hacer como primer golpe. Eso me disuade, eso me limita a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí se trata de enfrentarse a soldados rusos. Sería un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia. Rusia podrá no estar en una situación económica buena, podrá no ser una potencia industrial, podrá no ser la Unión Soviética o la Rusia zarista del pasado, pero tiene el arma nuclear. Por lo tanto, esa disuasión funciona. No van a haber soldados enfrentándose a soldados rusos en territorio ucraniano. Lo más que van a hacer es apoyar a Ucrania, que además no forma parte de la OTAN, por lo tanto no están obligados los estados, no están cubiertos por el paraguas del Tratado del Atlántico Norte, de lo que se llama seguridad colectiva, legítima defensa colectiva, y por lo tanto lo más que pueden hacer es entregarle armas, lo que han hecho, entregarle ayuda humanitaria, es entregarle todo para defenderse y además reforzar las fronteras y con esto, digamos, potenciado por las sanciones durísimas que Estados Unidos y la Unión Europea y los miembros de la OTAN en general, incluyendo a Canadá, Japón y otros países, están adoptando en contra de Rusia. Paulina, y ahí te quería preguntar, tú decías, esta es una guerra desigual porque el poderío militar ruso no se compara con el poder de Ucrania y también algunos hablan de esta invasión de Rusia a Ucrania. Te quería preguntar con cifras, sabiendo que ahora se habla de que al menos 100.000 personas ya han cruzado solo a Polonia, es decir, habrían miles de más que habrían cruzado a Bielorrusia, a Rusia, a Rumania y a otros países. ¿Crees tú que ya estamos hablando entonces de una crisis humanitaria también? Sin duda. Y de hecho los cálculos indican que de continuar esto en el tiempo, podrían perfectamente los refugiados aumentar a 4 o 5 millones de personas. Estamos hablando de millones de personas y la población de Ucrania son cerca de 50 millones. Por lo tanto, estos datos se están quedando absolutamente cortos porque recién está empezando, llevamos ¿cuánto? 48 horas de ataque, esto se va a incrementar. Y los países a los cuales ya han abierto sus fronteras, como es el caso de Polonia, el caso de Hungría, que son dos países de la Unión Europea, esto significa que ya las personas pueden pasar sin necesitar visa, ni autorización, ni nada, solamente acreditar que van desde Ucrania y que son refugiados, que es distinto a ser inmigrantes. Los refugiados están cubiertos por el derecho internacional, los estados tienen la obligación de otorgarles asilo, porque estas personas están dejando sus hogares no porque vayan a buscar mejores posibilidades de vida, porque quieran trabajar o quieran ir a estudiar. Están arrancando de la muerte. Y esa es la gran diferencia entre un refugiado que está arrancando de la muerte
justamente, y por eso tiene la protección que le dan los convenios de Ginebra del año 50 y que es lo que se llama el derecho internacional humanitario. Entonces, estas cifras se van a elevar sin duda alguna. Paulina, ¿cuánto tiempo se podría extender este conflicto? Lo hablábamos también en la entrevista anterior, que más allá de que se ocupe Kiev o no, puede seguir una resistencia quizás por años. Hay otros puntos de Ucrania que pueden resistir a las fuerzas rusas. ¿Cuál es tu proyección respecto a este conflicto que está en pleno desarrollo? Aquí hay una incertidumbre respecto a cuánto puede durar. Lo que sí tengo claro es que va a depender mucho de cuánto daño le cause a Rusia, no solamente en términos militares, de bajas, porque también hay bajas, hay soldados muertos que Rusia no transparenta. Acabo de leer en un diario de Ucrania en el cual planteaban que Ucrania le está pidiendo a la Cruz Roja Internacional que se haga cargo de los soldados rusos muertos y que se los lleven, que los repatrien a Rusia, porque Rusia no lo está haciendo. Por lo tanto, por un lado van a tener bajas en cuanto a muertes de los propios soldados, también a su imagen internacional, porque hoy día están cometiendo claramente crimen de agresión y crímenes de guerra, no genocidio, no confundamos los términos, pero sí están violando el derecho internacional humanitario cuando están atacando a objetivos civiles. También cuánto de la economía rusa va a soportar, porque las sanciones económicas no son solo económicas, las sanciones que la Unión Europea ha establecido están incorporando desde la tecnología, desde el acceso al espacio aéreo, todo lo que tiene que ver con la industria, con la exportación, todo lo que tiene que ver además con el manejo de inteligencia, incluso con algo que yo expliqué en algunas entrevistas anteriores que mucha gente no lo sabe, yo tampoco lo sabía y lo tuve que estudiar ahora, que es el famoso código SWIFT. El código SWIFT es este código para poder hacer transferencias internacionales, financieras. O sea, si Rusia le vende petróleo o le vende gas a Alemania, bueno, recibe una transferencia vía código SWIFT. Este código SWIFT es muy importante porque si dejan fuera a Rusia, cosa que ya la Unión Europea decidió hacerlo, había 3 países que se estaban oponiendo, o se resistían en realidad, que era Alemania, Hungría e Italia. Bueno, ya han cedido, Estados Unidos también, los deja fuera de todo el sistema de pago financiero, lo que para Rusia es realmente un impacto tremendo. ¿Cómo va a recibir esos dineros de sus exportaciones, de sus intercambios? Entonces, también esto de cuánto se va a prolongar una invasión de Rusia va a depender también de cuánto costo tiene. Y por último, cuánto la población civil rusa, la oposición a esta guerra, se va a movilizar. Estamos hablando de un Putin que la verdad es un líder autoritario, tiene una democracia que cada día se parece más a una dictadura, donde ha reprimido a los opositores, ha envenenado a líderes, los ha encarcelado, los ha expulsado. El único partido de oposición que se tolera, comillas, es el Partido Comunista, pero que sin embargo hemos visto el último tiempo cada vez más una oposición pese a toda la represión contra Putin y que eso podría aumentar debido a esta presión internacional que se está dando a todo nivel, incluso en el deporte. Acabo de ver la semifinal en Dubái y bueno, aquel que ganó escribe, el jugador de tenis, llega y escribe en la cámara, fin a la guerra, por favor. O sea, esa presión la van a sentir los rusos también. Paulina, y ahí tú nombrabas este código SWIFT que le permite entonces a Rusia y otros países hacer estas transacciones internacionales. Algunas personas y analistas decían que en el caso de sacar o bloquear a Rusia de este sistema, había el riesgo de que se sumara al sistema chino, que tienen otro tipo de sistema, de la redundancia, para poder hacer estas transacciones. Y te pregunto ahí entonces por la figura de China, que sabemos que es mucho más cercana a Rusia que a Estados Unidos o a Ucrania, que son los otros actores. ¿Podríamos ver entonces a una China más involucrada ahora que incluso podrían cortar este sistema SWIFT a Rusia? A ver, primero sí es cierto y por eso que tanto Alemania como Italia y Hungría, pero sobre todo Alemania, se resistían a sacar a Rusia del sistema SWIFT, porque era dejarle la puerta abierta a que utilicen el sistema chino o que empiecen a utilizar las criptomonedas, que es otra alternativa. Rusia ha estado presente todo este tiempo.
O sea, Rusia no creamos que porque está sin declaraciones públicas, Rusia no está. Rusia ha estado todo este tiempo. Anoche en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando se votó una resolución para condenar a Rusia, se abstuvo. Ni siquiera votó en contra, se abstuvo. Y la abstención no es lo mismo que el veto. Esa resolución no se pudo adoptar justamente por el veto de Rusia, que es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Pero China aquí está observando y está actuando indudablemente apoyando a Rusia, porque recuerden ustedes que hay un enfrentamiento del sistema internacional, digamos, sobre lo que estamos hablando, que es un enfrentamiento entre Estados Unidos y China, que no comenzó con Trump, comenzó en la era de Obama, y que este enfrentamiento, más que un enfrentamiento comercial, un enfrentamiento arancelario, esa guerra arancelaria que tuvo Trump, la verdad es que es una guerra, es un enfrentamiento, quiero decir, más en las tecnologías, en el 5G, en el manejo de datos, justamente lo que estamos hablando, el manejo de los códigos de transferencias financieras internacionales. Entonces, claro que hay un riesgo y China está muy atenta y por supuesto que va a ir en ayuda de Rusia en este sentido, pero siempre calculando cuánto el acercamiento con Rusia le puede afectar sus relaciones con Occidente. Porque China aquí tampoco, no es que sea aliada de Rusia. Sencillamente, cuando hay un enemigo común, surgen intereses comunes o complementarios, pero en algún momento podrían surgir intereses contrapuestos entre China y Rusia, y China sin duda, en ese caso, va a optar por tomar medidas que le favorezcan a la propia China, aunque perjudique a Rusia. Paulina, también te quería preguntar por lo que ha pasado durante esta mañana o las informaciones que nos han llegado acá en la mañana chilena, porque el Kremlin acusa a Ucrania de arruinar una tregua negándose a negociar, se acusa a Ucrania de haber arruinado una tregua al tercer día de la invasión y esto no ha sido confirmado aún por Ucrania. No sé si tú has podido leer más información respecto a esto o cómo podemos profundizar en esa información. Mira, no he leído todo el detalle, porque me tenía que levantar para esta entrevista. Y todo va pasando muy rápido también. Va pasando tan rápido que uno toma desayuno y pasan muchas cosas. Pero sí lo que les puedo decir es que hay que tomar con cautela todas estas declaraciones, tanto de Rusia como de Ucrania. Hay mucha información que es propaganda más que información. Además hay mucha información falsa. Sobre todo tratar de digerir un poquitito y esperar un poco a las informaciones que sean oficiales para poder dar una opinión, cosa que yo no lo he podido corroborar hasta el momento. Lo que sí ha ocurrido es que efectivamente Putin en un momento dijo que estaba dispuesto a negociar y utilizar la diplomacia con Ucrania. Al acto seguido trató de drogadictos y de neonazis al gobierno de Zelensky. Acto seguido llama a los militares a rebelarse en contra del gobierno y negociar con ellos, y luego de nuevo abre la vía de la negociación. Por lo tanto, a mí me causa un poco no tengo claro cuál es la estrategia que está Putin, si la tiene clara o sencillamente los hechos lo están superando. Entonces, yo lo tomaría con calma esta información. Se ha ofrecido mediación. Le explico a la gente que la mediación significa que un tercero va a intervenir en la negociación entre las partes para tratar de acercar posiciones y llegar a un acuerdo. Eso es una mediación. Entonces, se ha hablado de mediación, se están buscando algunos mediadores, pero todo eso es parte de la diplomacia que está funcionando y nunca ha dejado de funcionar, pese a que esté la guerra, según como estamos viendo en las imágenes. La diplomacia siempre funciona. Paulina, ahí te quería profundizar justamente cortito antes de finalizar esta entrevista, porque te quería preguntar por las garantías, es decir, si eventualmente se diera esta negociación que Putin pedía en Minsk, vemos todavía entonces que el favor se le sigue dando a Rusia o que Rusia se pone en una posición por sobre Ucrania, es decir, no habría garantías, hay mucha desconfianza de una eventual negociación. Por supuesto, o sea, lo que más hay aquí es desconfianza. Y cuando hay desconfianza en las relaciones internacionales es difícil llegar a acuerdos. Pensemos que en todo tipo de relación existe, por un lado, la cooperación y por otro lado, el conflicto.
Entonces, mientras más confianza, más colaboración. Mientras menos confianza, más conflicto. Entonces, en la medida en que haya desconfianza entre las partes, vamos a estar todavía en ese péndulo, y lo que hay que generar son confianzas para ambas partes, no solamente para Ucrania, para la OTAN, porque la OTAN está involucrada, la Unión Europea está involucrada, Estados Unidos está involucrado, sino que también para Rusia. Entonces, en la medida en que esas confianzas, para eso está el mediador, para lograr crear las condiciones y generar estas confianzas para sentarse a negociar una salida que llegue a un punto de equilibrio para ambas partes y se llegue a un acuerdo. Y eso puede tomar tiempo. Bueno, vale. Paulina Astroza, muchas gracias por estar con nosotros acá, por ayudarnos a entender un poco más de esta crisis, de esta invasión rusa a Ucrania. En cualquier momento podemos retomar el contacto. Te agradecemos nuevamente entonces por estar acá en TVN y Canal 24 Horas. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, vale.